Colon por enema con doble contraste, así se llama este estudio. ¿Por qué se llama colon por enema con doble contraste? Porque se realiza con contraste de bario y además con contraste, perdón, con aire, se insufla aire dentro del colon, por eso se llama doble contraste. ¿Y habrán divertículos? A ver, busquen divertículos en esta imagen. Sí, miren, acá hay uno, acá hay otro, tiene varios divertículos, ¿sí? Entonces en el descendente y en el sigmoides hemos dicho preponderantemente, ¿no? Y miren, ¿ven ustedes divertículos en el recto? Nada, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver por qué no puede haber en el recto. En 1904, Baer postuló que el mecanismo de la inflamación del divertículo podía ser la impactación, miren, de materia fecal en el cuello del divertículo, algo similar de lo que ocurre en las apendicitis agudas, ¿no? Que causaba inflamación y absceración con posible fistulización si es que el divertículo se había adherido a un órgano intraabdominal, ¿no? En 1914, Case definió con estudios radiológicos la diverticulosis colónica, lo que acabamos de ver. En el 1917, Telling y Gruner publicaron su descripción clásica de la enfermedad diverticular, sobre todo complicada. Y hablamos de definiciones, miren, enfermedad diverticular, ¿qué es? Es un trastorno estructural del colon, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué hemos dicho? Formación de pequeñas hernias de la mucosa, habitualmente sin compromiso de qué capa hemos dicho, muscular, ¿no? Por eso se denominan pseudodivertículos, hemos dicho, haciendo protrusión en la pared del colon. Miren, acá vemos en distintos lugares del colon la presencia de divertículos. Igual acá, en esta imagen, ¿sí? Seguimos hablando de definiciones. ¿Qué será la diverticulosis solamente? Es la presencia de divertículos, pero sin inflamación, hemos dicho, ¿no? ¿Y qué será la diverticulitis? La inflamación de estos divertículos, ¿no? Miren, nosotros vemos acá, miren, acá vemos claramente que el paciente tiene bastantes divertículos. Esta es la visión endoscópica de la enfermedad diverticular de colon. Miren por dentro cómo se ven los divertículos en el colon. Se ven como unas dilataciones saculares, como unas herniaciones, miren. Todo esto es divertículo en la pared del colon. Y miren lo que dijo uno de los autores, ¿no? Uno de los autores dijo que la impactación de un fecalito en el cuello del divertículo puede inflamar el divertículo como algo similar de lo que ocurre en las apendicitis agudas, ¿no? Y tenía toda la razón, se sabe que puede ocurrir este hecho, ¿sí? Frecuencia. Es una enfatología de muy alta frecuencia en los países desarrollados. ¿Por qué creen alta frecuencia en los países desarrollados? Porque seguramente los países desarrollados consumen poca fibra vegetal y esto les produce aumento de la presión intracolónica, hemos dicho, ¿no? Solo el 20% de los pacientes que tienen divertículos se tornan sintomáticos en algún momento de su vida. Eso hay que recordar, no todos los pacientes. Se estima que 2/3 de la población anciana mayor está afectada por esta enfermedad. ¿Qué les parece? ¿Sí? Epidemiología. Es una enfermedad benigna que se presenta rara vez en niños, muy rara vez en niños y en personas jóvenes, en menores de 35, 40 años, por ejemplo, ¿no? Prevalencia, miren, del 2 a 5%, y esto puede aumentar bastante con la edad, ¿no? Se encuentra probablemente en un 50% de la población mayor de 70 años. Y como les he venido diciendo, ¿no? Prácticamente se considera que es una enfermedad de la vejez, ¿no? Otras estadísticas indican mayores de 60 años en un 30%, mayores de 80 años en un 65%. Miren cómo va aumentando el porcentaje a mayor edad, ¿no? Son menos los casos de esta enfermedad en habitantes de África y Asia. ¿Por qué será? Porque seguramente en estos lugares consumen alimentación con alto contenido de fibra y residuos, ¿no? Entonces van a tener menor presión intracolónica, lo que les protegería para que desarrollen esta enfermedad. Al igual menos en los vegetarianos, obviamente, ¿no? Ustedes saben de que hay gente vegetariana, ¿no? Las personas que no comen carne y comen más verdura, ¿no? Los veganos también, ¿no? Los veganos, los vegetarianos, seguramente están protegidos en mayor porcentaje para desarrollar esta enfermedad. Prevalencia difícil de evaluar, pues la mayor parte de las personas que presentan esta enfermedad son asintomáticas, hemos dicho, ¿no? Mucha gente puede tener la enfermedad y no lo sabe. Y el diagnóstico es incidental, ¿no? Solo el 20% de los pacientes se tornan sintomáticos en algún momento, hemos dicho. Y según el sexo, ¿cuál será el sexo más afectado? Es el sexo masculino y habitualmente se asocia con la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo. ¿Por qué ahora la obesidad? ¿Por qué la obesidad? Porque los pacientes obesos, ¿sí?, tienen infiltración grasa de la pared colónica que debilitaría la pared colónica y
se presentaría esta enfermedad en los lugares débiles donde ha existido esa infiltración grasa. ¿Estamos de acuerdo? No está relacionado con hábitos tabáquico, alcohólico y cafeína, pero sí con alto elevado de consumo de carne y grasa sobre todo. Miren, en Estados Unidos 300.000 hospitalizaciones se calcula por año por esta enfermedad, costo anual de 2.4 billones de dólares, es decir, es una patología que puede constituirse, puede provocar un alto costo sanitario, ¿no? Para un sistema de salud determinado en algún país, ¿no? En países occidentales predomina en el lado izquierdo, ¿sí? 95% afecta al colon sigmoides, lo que les decía, lo que hemos visto en las imágenes, ¿no? Más afectación hemos visto del colon izquierdo y del colon sigmoides. Miren, 95% de afectación al colon sigmoides. Países asiáticos y africanos, prevalencia del 20% y predomina en el lado derecho. Es la quinta enfermedad digestiva más importante referente a atención médica en algunos países. Y como les decía, los divertículos habitualmente son pequeños, miden 0.5 a 1 centímetro, puede haber otros, puede haber de mayor tamaño, hemos dicho, ¿no? Miren, prevalencia según la edad, a los 40 años un 5% de probabilidad de tener divertículos, 60 años, miren cómo va aumentando, 30%, 80 años, 65%. Prevalencia según el género, menores de 50 años, más común en el sexo masculino. Entre 50 y 70 años, leve preponderancia femenina. En más de 70 años, más común en el sexo femenino. Esto dicen algunos estudios, ¿sí? La localización, ¿sí? Está claro que esta patología habitualmente, ¿en qué parte del colon hemos dicho? 90-95% en el colon izquierdo y en el colon sigmoides, ¿no? 40% en el descendente, ¿sí? 5 a 10% interno en todo el resto del colon. Y nunca en el recto, lo que les decía, miren, en el recto no vamos a encontrar habitualmente divertículos, pero más adelante vamos a ver por qué. En general, los divertículos del lado izquierdo se complican con diverticulitis y los del lado derecho se complican con hemorragia. Eso nos dicen los estudios que se han realizado a nivel global. Y miren esta pieza operatoria, esta pieza operatoria es de un paciente que tuvimos la oportunidad de operar en el Hospital Bracamonte. Lo operamos por una obstrucción intestinal baja, un vólvulo de sigmoides, y miren, además de tener el vólvulo de sigmoides, tenía una gran cantidad de divertículos colónicos diseminados, ¿sí? ¿En dónde se localizan habitualmente los divertículos? En los lugares interteniales, es decir, entre las tenias del colon, que son lugares también de debilidad. Miren, tenía una gran cantidad de divertículos, ¿no? Entonces su hallazgo puede ser casual o incidental, como les decía, ¿no? Tipos de divertículos, miren, puede haber divertículos del colon derecho, ¿sí? A los cuales se denomina divertículos verdaderos que pueden ser congénitos, miren, pueden ser congénitos, es decir, congénitamente se forma así el paciente y puede tener divertículos habitualmente de mayor tamaño, y los divertículos del colon izquierdo, que pueden ser divertículos falsos o pseudodivertículos, que habitualmente son, ¿qué hemos dicho? Adquiridos, estos son congénitos habitualmente y estos son adquiridos, ¿no? Hablamos de los del izquierdo. Son divertículos o falsos divertículos, son lesiones adquiridas, aumentan con la edad, rara vez en personas jóvenes, aparecen en más del 60% de la población mayor, ¿no? Clasificación clínica, incluye 4 tipos de enfermedad diverticular: no sintomática, sintomática no complicada, enfermedad sintomática recurrente y complicada. Miren, hablamos de la enfermedad no sintomática, quiere decir aquel paciente que tiene divertículos pero que no tiene síntomas. ¿Estamos de acuerdo? A eso denominamos enfermedad no sintomática, ¿no? ¿A qué denominamos enfermedad sintomática no complicada? Aquel paciente que ya empieza a tener síntomas, ¿sí?, sugestivos de esta enfermedad, pero que no tiene todavía complicaciones, solamente tiene inflamación, ¿sí? ¿Y en qué parte del abdomen, sí, el paciente tendrá dolor en la enfermedad sintomática no complicada? ¿Qué hemos hablado en la práctica? ¿Quién se acuerda? En la enfermedad diverticular, ¿en qué parte del abdomen el paciente tiene dolor? La fosa ilíaca izquierda, hemos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Todo paciente mayor que tenga dolor en fosa ilíaca izquierda probablemente tiene enfermedad sintomática no complicada, ¿sí? Otro, enfermedad sintomática recurrente, es aquel paciente que de tiempo en tiempo tiene recurrencia de su enfermedad, otra vez se torna sintomático, quiere decir, ¿no? Entonces no es un solo episodio de dolor que ha tenido el paciente, sino varios episodios de dolor. A eso denominamos enfermedad sintomática recurrente porque se ha vuelto a presentar la enfermedad. Estas tres
primeros constituyen el 75% de los casos. ¿Qué les parece? Y el paciente puede tener enfermedad complicada, ¿sí? ¿Con qué se puede complicar? Se pueden complicar los divertículos, con hemorragia, con absceso, puede haber un absceso peridiverticular, puede haber un flemón peridiverticular, una perforación del divertículo que va a dar seguramente una peritonitis purulenta y fecal. Puede haber una estenosis de un segmento del colon cuando se inflama más de un divertículo. Puede haber fístula, hemos dicho, ¿no? Una comunicación anormal del divertículo inflamado con un órgano de la cavidad abdominal que puede ser la vejiga, ya lo hemos comentado, u obstrucción del intestino delgado debido a adherencias postinflamatorias. Esto constituye el 25% de los casos, es decir, la enfermedad complicada, ¿no? Etiología. Interacción de dos factores. Miren, la debilidad de la pared del colon, lo que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, la debilidad de la pared del colon en las personas mayores predispondría a tener esta patología, que es acompañante normal del proceso de envejecimiento de los individuos, ¿no? Y dos, ¿qué hemos dicho? Por aumento de la presión intracolónica, ¿no? ¿Secundaria a qué? ¿Por qué puede aumentar la presión intracolónica? ¿Quién me puede recordar? ¿Ya lo hemos comentado? Obesidad. La obesidad, pues hemos dicho que produce infiltración de la pared del colon y produce debilidad de la pared del colon. Está bien, está relacionado con la debilidad. Pero les pregunto, el aumento de la presión intracolónica, ¿cuáles son los factores que predisponen al aumento de la presión? ¿Será La la falta dieta? de consumo de fibra. El poco consumo de fibra. Muy bien. ¿Y qué otra enfermedad? El síndrome de intestino irritable o colon irritable, hemos dicho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces, miren estos estudios respecto a la etiología. Hablamos del estudio de Painter, un médico americano. ¿Qué estudió Painter? Estudió sobre la diverticulosis, evidenció los siguientes aspectos. Miren, respecto a la debilidad de la pared del colon. Estos divertículos aparecen entre las tenias. ¿En qué lugares hemos dicho? Interteniales, ¿no? Que son sitios más débiles que el resto de la pared colónica. Y los divertículos aparecen en los lugares más débiles, ¿sí? En la pared del colon, sobre todo por la penetración de los vasos arteriales o la salida de los vasos venosos, sobre todo en los lugares de penetración de los vasos arteriales. Miren estos estudios que son muy importantes que los entiendan y conozcan adecuadamente para comprender mejor esta enfermedad. En los obesos, ¿sí? La distribución de la grasa alrededor de los vasos, ¿qué hemos dicho? ¿Qué va a provocar? Va a debilitar la pared del colon por la infiltración grasa y predispone a la formación en esos lugares de infiltración de divertículos, ¿no? La arteriosclerosis puede aportar, ¿sí? Puede ser un factor que debilite la pared del colon y predisponga a la formación de divertículos, ¿no? Entonces, este estudio los realizó Painter referente a la debilidad de la pared del colon, ¿no? Aquí tenemos claramente un divertículo, miren. Aquí está la tenia, ¿sí? Y el divertículo se presentaría en los lugares interteniales, ¿no? También Painter estudió sobre la diverticulosis referente al aumento de la presión intraluminal del colon. Aquí primero hemos hablado, miren, referente a la debilidad de la pared del colon. Ahora, ¿qué estudió Painter referente al aumento de la presión intraluminal del colon? Partió de dos principios. La pared del colon, por su musculatura, tiene habilidad para responder a determinados estímulos, entre ellos el estrés, distendiéndose. Entonces, ¿cuándo se distiende por estrés el intestino? En el síndrome de intestino irritable, lo que les he comentado hace un momento. ¿Qué les parece? Y el principio físico de que el diámetro del colon permanece sin alterarse cuando no existe estímulo, pero cuando existen contracciones musculares continuas, cuando el paciente tiene alguna patología intestinal o varias patologías intestinales durante su vida que han condicionado aumento de las contracciones musculares continuas, se va a producir ¿qué? Aumento de la presión intraluminal y esto predispone a la formación de divertículos. Miren, acá está el colon, miren cómo se le ha formado al paciente el divertículo, ¿no? También Painter estableció que la presión en el colon sigmoides, miren, en el colon sigmoides de los pacientes con esta enfermedad era mayor que la presión del colon sigmoides de personas normales. Entonces, ¿qué demostró con este estudio? De que la persona preponderantemente tiene predisposición a tener divertículos, ¿dónde? ¿En el colon derecho o en el colon izquierdo? Los adquiridos.
Obviamente que en el Izquierdo. colon izquierdo, ¿no? En el colon izquierdo y en el colon sigmoides. Miren lo interesante de este estudio de este médico Painter, ¿no? Y que en el colon se forma por efecto de la contracción colónica o segmentación colónica, pequeños globos, bladders, en los que se produce un aumento de la presión en todos los sentidos. Estos globos se forman por la contracción de las capas musculares del colon, a lo cual denominamos divertículos, ¿no? Miren cómo aumenta la presión en un segmento determinado del colon, se forman como cámaras cerradas, ¿sí? Que aumentan la presión en todos los sentidos y en el transcurso del tiempo determinan la formación de divertículos en el colon, ¿no? Ya lo que deducimos, que de los estudios de Panther deducimos lo siguiente, que cualquier estímulo que aumente la segmentación colónica, la contracción colónica, va a producir un aumento de la presión intraluminal. Y cualquier medicamento que relaje la musculatura del colon disminuye la presión intraluminal del colon. Entonces, decimos que aquellos individuos que por cualquier circunstancia durante su vida han tenido situaciones de aumento de la presión intraluminal, ya sea por poca fibra en la dieta o por una enfermedad del colon que condiciona aumento de la segmentación colónica, como es el intestino irritable, y que por razones del envejecimiento normal de los tejidos se producen zonas más debilitadas en el colon y que determina la formación en el transcurso del tiempo de estos globos o divertículos. Esta sería la base fisiopatológica del origen de los divertículos. ¿Qué les parece lo interesante de estas teorías, no? ¿Sí? Ahí está, los divertículos. Y hablamos de los estudios de Iwasaki, un médico japonés que también ha estudiado bastante los divertículos. Miren, hizo estudios sobre qué. Midió la resistencia tensil de los tejidos. Es decir, el Iwasaki determinó cuál era el lugar más débil, ¿sí? del colon donde se podía presentar la mayor cantidad de los divertículos. Ese estudio lo hizo Iwasaki. Miren lo interesante del estudio. Midió la resistencia tensible a los tejidos en el colon, tanto en sentido longitudinal como en sentido circular, demostrando que era mayor la resistencia a nivel del recto. Entonces, si el recto tiene mayor resistencia, ¿habrá la posibilidad de formación de divertículos en este lugar? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Obviamente que no, muchachos, es un lugar fijo, resistente. Entonces, miren, el orden, según el estudio de Iwasaki de la resistencia, ¿sí? Es el siguiente. El lugar más resistente es el recto, le sigue el colon ascendente. Entonces, no vamos a ver habitualmente divertículos también en el colon ascendente, es raro. Colon descendente, aquí ya podemos ver divertículos, ¿no? Colon transverso también y sigma, el sitio más afectado, ¿no? Y que los individuos en general tienen una presión mayor cuando son jóvenes, ¿no? Entre 10 y 19 años. Entonces, si la persona tiene mayor presión, ¿sí? Mayor resistencia, obviamente no va a formar divertículos en esta edad, ¿no? Con su resistencia de los tejidos del 98%, y que también entre los 60 a 70 años en las personas mayores va a existir ¿qué? Un aumento de la presión intracolónica, ¿no? Por los factores que hemos comentado, sobre los individuos de edad media. Entonces, ¿qué va a pasar en estos individuos? La resistencia del colon disminuye al 30% en estas personas de edad avanzada y el paciente está predispuesto a desarrollar esta enfermedad. Entonces, esto sumado seguramente al aumento de la presión intracolónica, intraluminal en el colon, y el resultado son los divertículos. ¿Qué les parece? Entonces, miren estos estudios bastante interesantes, ¿no? Ya lo hemos comentado. Hablamos de causas que producen aumento de la presión intracolónica y debilidad de la pared colónica. Hay que tomar en cuenta siempre qué enfermedad hemos dicho, el síndrome de colon irritable o intestino irritable, ¿no? Estos son trastornos motores del colon que determinan aumento de la presión colónica. También otras patologías que condicionan aumento de la contracción colónica puede ser estreñimiento, diarreas crónicas, anomalías fisiológicas como espasmos durante mucho tiempo por distintas enfermedades y tránsito intestinal retardado que es coadyuvante, es decir, las personas que tienen constipación crónica, ¿no? Y miren, en el 95% de los casos, la formación de los divertículos se encuentra en el colon sigmoides, podemos decirlo como resumen, sitio que fisiológicamente posee un lumen pequeño y una alta presión intraluminal, ¿no es cierto? Dieta pobre en fibra, ¿sí?
Esto también predispone a la formación de los divertículos. El excesivo consumo de azúcar refinado también indican que este factor predispondía a la formación de divertículos. Algunos estudios, dieta alta en grasas saturadas, debilidad de las fibras de colágeno y musculares del intestino y otros factores como la edad, ¿sí? Que produce debilidad de la pared del colon, ausencia de actividad física y la obesidad que también hay que tomarla en cuenta. Hablamos de la fisiopatología. Existen básicamente dos factores que hay que hablar, que hay que ver al momento de evaluar a estos pacientes. El mecanismo motor, ¿sí? Y el mecanismo anatómico. Primero vamos a hablar del mecanismo motor. ¿Se refiere a qué? Al hecho de que el paciente ha tenido excesiva segmentación colónica durante su vida, es decir, aumento del peristaltismo colónico, ¿no? Proceso por el cual un corto segmento del músculo circular del colon, miren, se contrae de manera no propulsiva. ¿Esto produce qué? Un segmento colónico cerrado con un incremento de su presión en todos los sentidos por encima de 90 milímetros de mercurio, que puede inducir a la formación de hernias de la mucosa y submucosa, ¿no? Sobre todo, ¿en qué sitios hemos dicho? De debilidad. Estos pacientes tienen exagerada segmentación colónica, ¿sí? Estas contracciones musculares segmentarias enérgicas generan seguramente cámaras de alta presión, miren, generan cámaras de alta presión, como se puede ver claramente acá, ¿no? ¿Sí? Y además tienen movimientos de propulsión más rápidos relacionados con el engrosamiento de la capa muscular del colon. Es decir, en estos pacientes es una constante que el paciente tenga miocosis. ¿Qué es la miocosis? El engrosamiento de la pared del colon, del músculo circular. Además, se ha visto que tienen acortamiento de las tenias y estenosis de la luz, como otros hechos relevantes, ¿sí? Miren lo que va a ocurrir, todo lo que estamos hablando en el mecanismo motor, ¿no es cierto? ¿Sí? También otro factor sumado, ¿sí? O secundario es el déficit de ingesta de fibra, origina divertículos por disminución del volumen fecal, enlentecimiento del tránsito colónico y favorece la segmentación colónica y presión elevada del colon. Hablamos del mecanismo anatómico. ¿A qué se referirá el mecanismo anatómico? Al envejecimiento, ¿no? Es decir, hemos dicho de que a medida que avanza, tenemos mayor edad, hay debilidad de la pared del colon, ¿no? Entonces, por el envejecimiento, la fuerza tensora del colágeno y las fibras musculares del colon disminuyen. Va a haber depósito de elastina en la pared, es decir, hay cambios estructurales en la pared del colon. Se vuelve más débil el colon, ¿no? Es por esto que se ve divertículos en el trayecto del colon. También se puede ver también divertículos en trastornos del tejido conjuntivo, como son el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos y la nefropatía poliquística, ¿no? Y miren, este es un resumen de lo que ocurre en la fisiopatología de la diverticulosis. El paciente ingiere dieta pobre en fibra vegetal, tiene heces de poco volumen, tiene aumento de la segmentación colónica, el mecanismo anatómico que hemos hablado, ¿no? Va a tener aumento de la presión intraluminal, esto es secundario, por ejemplo, a un intestino irritable. Esto va a provocar en el transcurso del tiempo, ¿qué? Herniaciones de la mucosa, y esto conduce a la formación de divertículos. Miren este cuadrito, lo bonito que es, lo que nos ayuda a comprender mejor la enfermedad. Patogenia es multifactorial, baja ingesta de fibra, exceso de carne roja, el paciente tiene dismotilidad intestinal, patología intestinal durante su vida, hemos dicho, ¿no? Y tiene disminuidas las células de Cajal, ¿sí? ¿Qué son las células de Cajal? Son las células marcapaso del intestino, ¿sí? Si estas células están disminuidas, el paciente va a tener, ¿sí?, tendencia a tener disminución del peristaltismo colónico, y esto puede provocar también las cámaras de alta presión, ¿no? También se habla de que la microbiota intestinal está alterada en estos pacientes, en el 60%. Estos pacientes, según los estudios, tienen sobrecrecimiento bacteriano, además tienen alteraciones del tejido conectivo. El consumo de tabaco, según algunos estudios, puede influir en la presentación de esta enfermedad en un 23%, y la obesidad está relacionada, como hemos dicho, ¿no? Índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, sobre todo, ¿no? El consumo de aspirina y AINES y opoides, más riesgo de perforación y absceso, es decir, pueden
predisponer a complicaciones de los divertículos. Los bloqueadores de los canales de calcio y las estatinas tendrían efecto protector contra los divertículos. Y se está hablando mucho de que la genética tiene un rol muy importante en esta patología, más en hermanos 2,92% y también se presenta más en gemelos homocigotos, un 14,5% más de posibilidad de presentación de divertículos. Y se habla del rol de este gen que estaría relacionado, ¿sí?, con la mayor presentación de divertículos, el gen TNFS-F15. El hábito intestinal alterado, que también influiría en la presentación de esta enfermedad. La actividad física, esta enfermedad tiene mayor predisposición a presentarse en las personas que hacen muy poca actividad física, es decir, en los sedentarios. Y la deficiencia de vitamina D. Se habla de que la vitamina D tenía mucha importancia en la regulación del peristaltismo intestinal, entonces la deficiencia de vitamina D podría predisponer a la presentación de los divertículos. El cuadro clínico, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Miren, partimos de dos principios, que un gran número de pacientes son asintomáticos, hemos dicho, ¿no? Y que el número de pacientes diagnosticados radiológicamente como diverticulosis son hallazgos, hemos dicho, y excede el número de pacientes sintomáticos. En el cuadro clínico, ¿qué va a tener el paciente? Antecedente de colon irritable de larga data, vida caracterizado por estreñimiento y espasmo, ¿no? Aumento de la segmentación colónica, hemos dicho. Por sí solos los divertículos no dan síntomas cuando presentan mayor o menor grado de inflamación o de complicación, ¿no? Y las formas inflamatorias leves se manifiesta por dolor. ¿En qué parte del abdomen hemos dicho? ¿Qué me puede hacer recuerdo? En la enfermedad diverticular. ¿En qué parte del Fosa ilíaca abdomen? izquierda. Muy bien, es por eso que esta patología se llama también la apendicitis del lado izquierdo. Eso no lo olviden, esta patología en algunos libros está descrita como la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Entonces el dolor es en fosa ilíaca izquierda, que a veces es cólico, otras veces gravativo. Se puede acompañar de otros síntomas, náuseas, vómitos, fiebre ligera y discreto estreñimiento, ¿sí? En las formas avanzadas, graves, el cuadro es más notorio, el dolor es sumamente franco, puede haber hipertermia, fiebre, náuseas, vómitos, puede haber. ¿Sí? Este cuadro se asemeja mucho a una apendicitis, de ahí que se diga que la diverticulitis, que también es llamada, hemos dicho, la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Síntomas inespecíficos, distensión abdominal, flatulencia, pirosis y halitosis también puede tener el paciente, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Todos estos estudios podemos pedirle al paciente, mire, en un gran número de casos el diagnóstico es accidental o incidental o casual, hemos dicho, ¿no? Cuando se está haciendo el estudio de colon por enema por otra causa. Miren, podemos pedirle radiografía de colon por enema con doble contraste, tomografía axial computada, angiografía mesentérica, colonoscopía, ecografía y laboratorio. Todo eso podemos pedirle, ¿no? Vámonos a ver imágenes de colon por enema con doble contraste. Miren, estas imágenes es la base del diagnóstico. Se ven los saquitos, divertículos de diferente tamaño, número y localización. Miren la gran cantidad de divertículos que tiene este paciente, estos redonditos. Este paciente no debe consumir nada de fibra en su dieta, ¿no? Y probablemente ha tenido una patología intestinal como es el síndrome de intestino irritable. Miren la gran cantidad de divertículos que tiene, ¿no? En algunos casos, cuando se ve de frente al divertículo, se lo confunde con un pólipo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Hay que cambiar de posición al paciente para hacer el diagnóstico diferencial. El sitio más difícil de estudiar es el sigma, por ser grande y puede dar vueltas superponiéndose las imágenes y nos pueden hacer confundir, ¿sí? Aquí están imágenes de colon por enema con doble contraste, ¿no? En caso cuando se hace un segundo estudio radiográfico, resulta que el divertículo ya no se encuentra. ¿Por qué puede ocurrir esto? Esto debido a que el edema que se produce en el cuello no deja pasar el contraste a su interior. Miren, este paciente tendrá divertículos en el colon. ¿Quién me puede decir lo que les estoy mostrando? ¿Habrá divertículos? ¿Habrá dilatación sacular en el colon descendente y en el sigma? Claro que sí, muchachos, miren la gran cantidad de divertículos que tiene. Y miren, para confirmar